Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a este webinar del Economista Laboratorio de Soluciones. El tema que abordaremos hoy es la administración Biden, su política energética, su política de cambio climático, y para esto tenemos un panel de superlujo. Isabel Studer, del Alianza Universidad de California, México, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Feliz de estar aquí con ustedes. Rosanetti Barrios, ¿cómo estás? Analista independiente, una autoridad en temas energéticos y amiga de la casa. Bienvenida. Muchas gracias. Encantada de compartir la mesa. Y Adrián Fernández, compañero de muchas batallas, pues yo diría activista, científico, una de las referencias en cambio climático para México. Bienvenido, Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación, Luis Miguel. La forma en que vamos a llevar a cabo este webinar es cada una de ustedes hará una breve presentación de 4 o 5 minutos donde situaremos los temas o, digamos, los puntos de referencia del tema, y a partir de ahí haremos un diálogo. La verdad es que es muy fácil empezar este tema porque ustedes son conocedores, pero quizá el reto más importante, pensando en nuestra audiencia, es cómo convertimos un tema que es muy complejo, que genera lo mismo mucha preocupación que mucho optimismo, cómo lo convertimos literalmente en una especie de paquete para llevar. ¿Qué debe entender la gente de lo que está pasando en Estados Unidos, de lo que puede cambiar con Joe Biden, pero sobre todo del impacto que puede tener para México y para el mundo? Me gustaría, si ustedes están de acuerdo, empezamos con Isabel Studer. Adelante, Isabel. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Pues sí, bien lo dijiste, este es un tema muy complejo, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo para que nuestra audiencia comprenda la importancia que tiene esta temática, no solo para Estados Unidos, para el mundo, sino en particular para nuestro país. Yo empezaría diciendo que, bueno, pues el presidente Joe Biden ha puesto ya en sus pocos días como presidente de los Estados Unidos al cambio climático o la lucha contra el cambio climático en el centro de su agenda. Pues todo el mundo ha escuchado que Estados Unidos con Trump se había ido del Acuerdo de París, se había retirado, pero pues ahora lo primero que hace Biden, y de manera muy simbólica, es regresar a Estados Unidos al Acuerdo de París. Ustedes recordarán que el Acuerdo de París pues, se firmó en el 2015 y es un acuerdo universal. Por primera vez se logró que todos los países se comprometieran a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que como saben, pues es la fuente del aumento de la temperatura y por lo tanto del cambio climático. Además de esto, pues ha estado tomando acciones rápidamente en estos pocos días que lleva, bueno, pues no lleva ni 10 días y ya está revirtiendo muchas de las políticas que el presidente Trump asumió, en particular para desregular el sector ambiental. Para ponerles algo simbólico o tan simbólico como el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París, pues está la cancelación de este ducto que trae petróleo y gas de Alberta, Canadá, a los Estados Unidos. Pues el cambio climático es, como decíamos, un tema muy complejo y tiene cada vez más vertientes. Hoy el presidente Biden ha dicho que el tema de cambio climático no solo es un tema ambiental, es un tema de seguridad nacional. En esto va mucho más allá de lo que había hecho el presidente Barack Obama, pues que ya había posicionado este tema de cambio climático como una prioridad en su agenda. También instruyó a todas las secretarías de Estado y agencias del gobierno federal de los Estados Unidos a considerar el cambio climático como un tema transversal. Es decir, nuevamente, no es un asunto del Environmental Protection Agency, no es un asunto del Department of Interior, que son los que llevan la agenda de conservación, por ejemplo, sino que también es de transportes, de vivienda, es de salud, como ya les dije, es de defensa, obviamente de política exterior. Entonces,
en toda la administración del gobierno Biden vamos a ver acciones, porque además les dijo que tenían que hacer que sus políticas integraran el tema de cambio climático. También dirigió algo a los gobiernos, tanto federal, estatales y locales, a comprar vehículos de bajas o de cero emisiones para sus flotillas. Se imaginarán el impacto de una medida como esta para un país como Estados Unidos, con los 50 estados y con la capacidad de compra que tiene el gobierno federal. También llama mucho la atención porque estableció un nuevo cuerpo civil de conservación de la naturaleza. Los que conocen, por ejemplo, el Peace Corps, saben muy bien que es esta institución que alberga a civiles para que puedan ir por el mundo a promover la paz a través de que involucre estudiantes en proyectos de paz, del conocimiento de otros países del mundo. Bueno, pues es una cosa muy parecida, pero en este caso orientada a la conservación de los recursos naturales. Y por si fuera poco, pues también en estos pocos días ordenó desarrollar un plan para conservar 30% del territorio y las aguas de Estados Unidos para finales de la década. Esto, pues, nuevamente es un tema importantísimo porque en algún momento podemos hablar del vínculo que hay entre cambio climático y la conservación de la naturaleza. Finalmente quisiera hacer referencia a un último tema que es importantísimo, que es que Biden está vinculando el tema de cambio climático con una agenda muy ambiciosa también que viene de manera transversal y al más alto nivel de la justicia ambiental. Y esto es muy importante porque se creó un consejo interministerial de la Casa Blanca, así como nuevas oficinas en distintas agencias, pero en particular en el Departamento de Justicia, para poder emprender acciones que ayuden, por ejemplo, a comunidades que en esta transición energética pudieran, por ejemplo, o sea, en las zonas, por ejemplo, productoras de carbón que se van a quedar sin empleo, tener acciones específicas para apoyarlos, así como apoyar a comunidades marginadas de ciertos sectores de la población que se ven de manera desproporcionada afectadas por los temas de contaminación ambiental. Buenísimo. Creo que es una buena manera de comenzar esta conversación. Rosanetti, un aspecto fundamental tanto del combate al cambio climático como de la forma en que estamos empezando a imaginar el futuro es el sector energético, la política energética. Con la administración Biden también estamos escuchando varias medidas en sector energético, pero sobre todo, estando en México, lo que estamos viendo es un desacoplamiento de agendas, si se puede decir así. Con la administración Trump, decir México apuesta por beber el último sorbo que queda de energías fósiles hacía sentido, pero con la administración Biden parece que eso puede llevar a un choque de trenes o de un tren contra una calandria. ¿Cómo ves agenda energética Biden, Norteamérica y, por qué no, agenda energética en el mundo? Justo, muchas gracias. Justo, yo quisiera empezar esta participación tratando de dar un panorama global. Energía y cambio climático íntimamente relacionados. Esta preocupación o este enfoque sobre el cambio climático, pues no surge el año pasado con el COVID. Me gustaría recordar que durante el siglo XX, la humanidad, en todos los hitos relevantes, pues de transformación, de desarrollo económico, generamos yo le llamaría una adicción por los hidrocarburos. Todo el desarrollo, la reconstrucción después de las guerras globales, todas las crisis se hicieron considerando, digamos, la necesidad del consumo de energía para impulsar las economías, todas basadas en los hidrocarburos. Entre los 70s y los 90, digamos, de los 70s a los 90, podríamos hablar de la era de la OPEP, donde es que necesariamente hay que tomar en consideración elementos de geopolítica. En la era de la OPEP, entonces, los Estados Unidos, esta fuerza poderosa que ya estaba claramente perfilada después de la guerra,
es totalmente dependiente de la importación de petróleo. Y eso le genera problemas tan importantes como el embargo del 72, el embargo árabe del 72. Y toma medidas que tratan, a partir de ese embargo, tratan de cubrirlo. El tema de la energía es un tema de seguridad nacional. Entonces trata de cubrirse, trata de incrementar su seguridad con medidas específicas como el desarrollo de inventarios. Pero seguimos dependiendo de los hidrocarburos, los Estados Unidos y todo el planeta. Posteriormente, yo diría, hacia los principios de los 90, viene un cambio tecnológico importante en el sector energía, que es el desarrollo de los ciclos combinados. Y entonces, el que se posicione inmediatamente como el combustible, digamos, rey en ese momento, es el gas natural. El gas natural fundamentalmente estaba asociado a la producción de petróleo, y entonces la humanidad, insisto, continúa dependiendo del petróleo, de los combustibles fósiles para seguir su evolución. Tenemos un cambio fuerte o un hito relevante en el 2008, con la crisis de las hipotecas famosas. En ese momento se dan dos hechos, yo te diría, paralelos. Por un lado, los Estados Unidos consiguen la famosa revolución del shale gas y el shale oil. El fracking surge como la actividad que de alguna manera contribuye de manera muy relevante para que la economía de los Estados Unidos se apalanque, pero al mismo tiempo y a nivel global, en esa misma época, se da el desarrollo profundo de las energías renovables. Y todo esto tiene que ver, por supuesto, también con innovaciones tecnológicas. No ocurre simplemente de la noche a la mañana porque sí, sino que se empiezan a conseguir, gracias a estos cambios tecnológicos, mejores costos. Y entonces tenemos, insisto, que surge el shale oil, el shale gas y el fracking como la actividad que ayuda a los Estados Unidos y que termina haciéndolo cambiando su situación deficitaria en materia de balanza comercial energética a convertirlo en una balanza superavitaria gracias al fracking. Esto ocurre, vuelvo a repetir, prácticamente al mismo tiempo. El año antepasado, en 2019, cuando la Agencia Internacional de Energía publica el World Energy Outlook, ahí advierte claramente, estamos en un problema. Tuvimos la época dorada del desarrollo de la energía renovable, vamos a decir una década, pero la agencia ya advirtió. En el 2018 vimos un freno importante. 2019, la agencia empieza a decir, algo está pasando, los mercados no están funcionando, algo está pasando, pero vamos lento y no vamos a llegar, así como vamos, no vamos a llegar a las metas del Acuerdo de París. Muy bien. Es una realidad, entonces, así estábamos. Larry Fink saca su carta a sus accionistas diciendo, señores, estamos preocupados, ya no estamos muy convencidos de seguir financiando actividades que contaminan específicamente la industria del oil and gas. Y en ese contexto donde empieza a haber presión, donde las famosas finanzas sustentables, ojo, por favor, follow the money, seguirá siendo una regla de oro. Las finanzas sustentables empiezan ya a presionar a los mercados por decir, ya no estamos tan seguros de seguir financiando este tipo de actividades porque traen riesgo. Y en este contexto viene COVID. Y COVID lo que hace, desde mi punto de vista, es acelerar la película de tal manera que esos riesgos que implican el cambio climático, que llevan algunos años ya perfectamente identificadas por el World Economic Forum, la presencia de las consecuencias del cambio climático es uno de los principales riesgos identificados por este foro. Y creo yo que COVID es una muestra clara. Bueno, en esta lógica entonces, en este juego de elementos que, insisto, tienen que ver con geopolítica y demás, viene entonces el cambio, la transición pues política en los Estados Unidos, y llega un presidente que desde mi punto de vista entiende muy bien cómo están estas reglas del juego.
continuar en el siglo XXI con la dependencia en los hidrocarburos, provoca este daño tan grave a la naturaleza que resulta, de forma tal que resulta mucho más caro ese daño, prueba COVID, prueba el daño económico que tenemos hoy, eso es más caro que acelerar, porque es una crítica permanente a las inversiones, acelerar la transición energética. Y los fondos de inversión nuevamente pues, salen a decir, estos señores, esto sí ya, esto aceleró, para mí poner un peso más en una industria que tiene todo este riesgo. ¿Por qué tal riesgo? Porque calienta el planeta, y si calienta el planeta, entonces se provocan inundaciones, sequías, virus. La verdad es que ya no es buen negocio, porque no me da seguridad. Les recuerdo, los fondos de inversión traen fondos, vamos a decir, de pensiones de maestros, que tienen que asegurar que en su retiro van a tener un rendimiento. Entonces, este es el contexto. De ahí la importancia de entender por qué, lo que mencionaba muy bien Isabel, la política ambiental, digamos, del presidente Biden es transversal. No es energía, no es industrias pesadas, no, es transversal. ¿Por qué? Porque todo está conectado, porque o le bajamos a la temperatura, conseguimos las metas puestas, o simplemente los daños que vienen encima nos van a parecer, de verdad, COVID nos va a parecer una carcajada. Pongo un ejemplo. ¿Cuánto cuesta que se inunde Manhattan? Lo dejo ahí en esta parte de mi participación. Fuiste muy clara, Rosanetti. De alguna manera complementas lo que nos dijo Isabel Studer. Es tu turno, Adrián. Me gustaría, en tu primera intervención, tanto Rosanetti como Isabel Studer han hecho referencia al famoso Acuerdo de París. ¿Qué está pasando en otros lados del mundo? De manera más o menos lógica miramos a Estados Unidos, pero en estos años, en esta descripción que hacía Rosanetti Barrios, aparece China ya como un gran jugador de referencia. ¿Qué está pasando en China en este momento? Me gustaría, si eres tan amable, Adrián, cuéntanos, Acuerdo de París, qué significa el regreso a Estados Unidos, pero sobre todo, cómo juegan otros países. Estados Unidos no es el único jugador en la cancha. Para algunas cosas se dice China es más relevante porque es el mayor contaminador del mundo, es la fábrica del mundo. Me gustaría también, sé que tendremos más intervenciones, el papel de las organizaciones no gubernamentales. Hemos hablado de gobierno, hemos hablado de políticas públicas, de corporaciones, pero ¿qué papel juegan las organizaciones no gubernamentales en donde tú tienes una amplísima experiencia? Gracias, Luis Miguel, muchas gracias. Mira, para controlar, seguir construyendo esta narrativa, esta historia, partiendo de lo que muy claramente nos compartían Isabel y Rosanetti, Acuerdo de París. Recordemos con primer elemento, no me voy a remontar muy atrás, simplemente a una cuestión relativamente cercana. Principios de 2015, que fue el año que culminó en el mes de diciembre de ese año con la firma del Acuerdo de París, principios de 2015 Estados Unidos anunció públicamente con China, salieron a un pronunciamiento conjunto fuertísimo para decir vamos a apoyar un acuerdo multilateral en cambio climático. Esto es, ya le decían al mundo, vamos a apoyar a fin de este año el acuerdo que necesitamos para empezar a, con seriedad, combatir el problema del cambio climático. Ahí, en buena medida, se ganó el Acuerdo de París. En el momento en que las dos más grandes economías y los dos más grandes emisores hacen un posicionamiento inequívoco de que van a atacar con seriedad el problema, no dejan mucho espacio político ni de posicionamiento antagonista a otros países de alguna manera, lo cual no significa que se iba a avasallar o imponer cuestiones en todo el mundo,
pero la señal era clara y nadie iba a quedar fuera. No es trivial este asunto, porque hasta poco antes del 2015, la discusión internacional en el seno de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, que es la que dio lugar al Acuerdo de París para reemplazar de alguna manera el protocolo de Kioto, hasta antes de ese año todavía veíamos en las negociaciones internacionales bastante polarización de países desarrollados y además considerados y con bastante justicia los mayores ocasionadores del problema, y por otro lado países en vías de desarrollo o países emergentes también, ya en un grupo muy amorfo, con grandes diferencias al interior, que trataban muchos de ellos de no ser partícipes de esfuerzos para solucionar el problema. El Acuerdo de París logró un mecanismo, una propuesta que todos aceptaron, que es: todos tenemos responsabilidades, pero son, como dice el estribillo climático, diferenciadas de cada país. Y por tanto, lo que se planteó y funcionó muy bien para cambiar el paradigma de 30 años de polarización, decir, todos causamos parte del problema, todos vamos a entrar a la solución. ¿De qué manera? Cada país libre y soberanamente va a determinar cuáles son sus metas, sus esfuerzos de reducción de emisiones para cumplirse antes del 2030, durante el llamado periodo de compromisos que iba del 2020 al 2030. Entonces, esa formulación político-diplomática resolvió un problema de 30 años y llegaron a la mesa todos con sus ofertas de reducción de emisiones, pero ya mencioné, China y Estados Unidos jugaron un papel importantísimo al dar el rumbo para esto. También hay que decirlo, Estados Unidos, si tiene que ver lo que va a ocurrir ahora con Biden, desplegó durante varios años que culminaron en la reunión de París un esfuerzo diplomático, institucional, financiero y de muchos otros tipos formidable para construir y eventualmente consolidar lo que fue el Acuerdo de París. De esto no se habla mucho, esto no está escrito por ahí. Sería de pésimo gusto que Estados Unidos estuviera diciendo todo el tiempo las cosas que hace para intentar avanzar estos temas. Pero era una gran prioridad de la segunda administración del presidente Obama, desplegó muchos recursos institucionales, etcétera, y se logró. Claro, luego vino el cambio. Pero en París lo que se logra es capturar que todos van a participar en la solución y reconocer algo muy importante, Luis Miguel, que es qué dice la ciencia del tema, para que ya no haya debate, para que ya no haya lugar a los que desarrollan teorías de la conspiración y por intereses bastante bien identificados pretenden engañar a la comunidad mundial diciendo esto no es cierto, esto es falso, etcétera. ¿Qué es lo que ocurrió? París reconoce que no deberíamos de pasarnos de 2 grados de incremento promedio en la temperatura e idealmente no pasar de 1.5. ¿Por qué? Porque esas son las mejores estimaciones de los científicos luego de décadas de trabajo en donde la ciencia ha venido avanzando mucho en materia climática, reduciendo incertidumbres. Si tú revisas los reportes del panel intergubernamental de científicos, cada 4 o 5 años, lo que es notable, además de que hay más y más evidencia, es que se reduce la incertidumbre. París captura la ciencia, o sea, la incorpora y dice no más de 2 grados y de preferencia no más de 1.5. Claro, cuando se juntan todas las metas que llegaron de manera independiente, no nos alcanza para cumplir con la ciencia. Y entonces, inmediatamente al año siguiente que se firma París, empieza ya la nueva discusión. Señores, todos vamos a tener que revisar esas metas, cuyo periodo de cumplimiento empezará el 2020, entre 2020 y 2030, y ya antes de 2020, idealmente, que todos traigamos a la mesa metas más fuertes para ir cerrando esa brecha llamada la brecha de las emisiones, que es cuánto nos falta todavía de esfuerzo a la comunidad internacional para que, además de cumplir estrictamente todos lo que prometimos para el 2030, falta bastante más. Está cuantificado. Y entonces ahora el nuevo concepto
que ya se adoptó por todos y que se consolida con Biden y Estados Unidos es: vamos a buscar la neutralidad de emisiones, cero emisiones de gases de efecto invernadero para mediados de siglo. ¿De dónde salió eso? A eso más o menos en términos gruesos correspondería ser congruentes y consistentes con que vamos a intentar hacerle caso a la ciencia, porque no se vale que decimos no debemos dejar pasar de 1.5 grados y nadie hace nada y todo sigue igual, emitiendo y carbón y gas, etcétera. No, estamos siendo testigos los últimos 2 años, y ahora con la llegada de Biden se consolida el cambio del paradigma. El mundo, y cuando digo el mundo es los poderosos del mundo, y ahí vamos todos también detrás, ya se tomó la decisión. Ya no se debate si hay o no cambio climático. Ya incluso no se debate si tenemos que buscar el 1.5 grados. Ahora toda la discusión se concentra en todos los mecanismos, procesos, negociaciones, apoyos, etcétera, para que todos juntos nos acerquemos a cumplir con esa meta. Y en los países desarrollados, Europa fue el primero que desarrolló un plan verde para cumplir con esa meta, o para aspirar a cumplir con la meta de cero emisiones a mediados de siglo, y la empata de manera virtuosa con todo un plan de recuperación económica ante la crisis gigantesca del COVID en la cual todavía estamos metidos. Corea, Japón, otros empezaron a sumar, ya todos hablaban de lo mismo, ya no regateaban que vamos para otro año. China ofreció el 2060. No es momento de poner a decir, ¿por qué no ofreció 2050? Que China llegara a neutralidad de emisiones, a cero emisiones al 2060, requiere una transformación de una escala y una rapidez que la civilización moderna no la ha visto, ni se le imagina. Es un gran esfuerzo. Y llega la cereza del pastel con Biden a ofrecer, por supuesto, en neutralidad a mediados de siglo, y además, para empezar, revisa, no solo entra al Acuerdo de París, sino está revisando ya su meta de corto plazo, la meta de París, la del 2030. Y todo el mundo sabe que viene una meta muy agresiva, que sea consistente en una trayectoria proyectada al futuro, pues que empecemos a meternos al camino para llegar a neutralidad de emisiones a mediados de siglo. No sé si me espera otro comentario para los ONG, yo creo que sí. Sí. Cierro aquí para cerrar de lo internacional, París, y la cereza del pastel de los compromisos que la nueva administración ya adoptó. Me quedo contigo para abrir el segundo tema. Cuéntanos a qué se comprometió México y cómo va. Sí. México, primero que nada, ha tenido una historia, ya lo decía yo, de liderazgo, e incluso recientemente, en los últimos años, también continuaba con cuestiones de liderazgo, al menos de posicionamiento público, diplomático, verbal. Arranco con la actual administración, pero señalando que de manera, con una crítica muy clara, porque aquí no hay cuestiones de sesgos políticos de ningún tipo, la anterior administración de México continuó en la parte de imagen y verbal con el mismo discurso de liderazgo y que vamos para adelante, etcétera, etcétera, pero ahora podemos hacer una evaluación objetiva, retrospectiva de qué se hizo realmente en esos 6 años, y prácticamente no se hizo nada en materia de avanzar la reducción de emisiones, avanzar la mitigación, cambiar los elementos estructurales, inerciales de todo lo que aquí pasaba. No se hizo mayor cosa. Solo un sector rescato, que fue derivado de lo que nos recordaba Rosanetti, la reforma energética, se reconocen y pone reglas claras para la participación privada en el sector de energía, que al rato seguramente hablaremos más de eso, pero en ese momento se detonó los últimos 2 años de la anterior administración con las subastas de largo plazo. Se crea un pipeline, una producción de docenas de proyectos de los cuales hablaremos, que crecen la participación de las energías renovables y para fines de cambio climático avanzan de pronto con un acelerón muy fuerte, muy promisorio, que el sector productivo
que ofrece las oportunidades más costo efectivas de bajar emisiones, que es la energía, la generación de electricidad, de pronto se destapa en México de manera muy promisoria. Hablaremos después de que esto se tapó. Pero, ¿qué pasa entonces con esta administración? Bueno, a pesar de que en septiembre del 2019 la actual administración va a Nueva York y firma una cuestión voluntaria pero importante, que es la iniciativa de ambición climática convocada por el secretario general. ¿A qué llama a los países? Y llama a las empresas, y llama a los estados y ciudades y a todo el mundo a decir, vengan aquí a comprometerse con el mundo. ¿A qué? Uno, los países entregaron una meta más ambiciosa que la que entregaron en 2015, que entreguen lo antes posible mayores compromisos de emisiones. Segundo, que se comprometan con ese concepto que yo decía, que adoptaban, al menos conceptualmente, que iban a buscar neutralidad de emisiones para mediados de siglo, o sea, cero emisiones, porque reconocían que ese era el indicador que correspondía aproximadamente a lo que la ciencia nos dice. México fue y firmó, pero luego no pasó nada. Y hace unas pocas semanas, antes de que terminara el 2020, se apresuró México a hacer varias cosas en términos de instrumentos de política de varios sectores. En el caso ambiental y climático, entregó, y ahora casi digo aceleradamente, una versión revisada de nuestros compromisos de París, las llamadas NDCs, por el acrónimo en inglés. Pero México se le entrega, y esto es, perdón, totalmente fuera de lugar, entrega la misma meta cuantitativa de esfuerzo que la que entregó en 2015. Nadie en el mundo está haciendo esto. Bueno, quizá Brasil, Australia, pero hasta ahí. Es totalmente fuera de lugar. Hablaremos de esto más tarde. Y lo más importante, más allá de esta cuestión de la entrega, porque un país puede entregar algo y no hacer nada, es que no se están moviendo las cosas y peor aún, en materia o en el sector que, como ya mencioné, es el más promisorio, donde México tiene, como dicen, los frutos más accesibles para bajar sus emisiones aceleradamente y a la vez ahorrar mucho dinero, beneficios sociales en salud, bla, 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 le estamos dando la espalda. Y ha habido una serie de órdenes del Ejecutivo, que ya hablaremos, que para detener y revertir la participación privada en general en energía y en particular en generación de electricidad, y con eso nos disparamos en los pies en el tipo de actividades que el mundo está abrazando aceleradamente por las razones que mencioné, y pues veremos en qué clase de predicamentos nos metemos de tipo legal, de tipo ambiental y de tipo climático, porque estamos violentando tanto nuestras leyes domésticas como muy probablemente elementos contenidos y el espíritu de tratados como el nuevo Tratado de Libre Comercio, y por supuesto mostrándole al mundo que no vamos y no nos interesa tomar acciones para cumplir lo que ofrecimos en París. Mil gracias. Isabel Studer, mencionabas tú de manera muy detallada la estrategia de la administración Biden. Adrián Fernández nos recuerda o pone en la mesa, México tiene compromisos en el contexto del TEMEC. Me gustaría pedirte, tan breve como sea posible o tan detallado como tú requieras, ¿qué significa la administración Biden, el TEMEC, para lo que México está haciendo en materia ambiental, en materia energética? Y lo mencionaba Rosanetti Barrios, me gustaría también que empecemos a hablar de otro actor, no solo gobierno, mundo empresarial, corporativo, ¿qué papel va a jugar en esta ecuación? Muchas gracias. Bueno, mira, para empezar nada más, déjame abonar a un tema que me parece importante, porque es de contexto. Adrián decía que es un cambio de paradigma, no podría estar más de acuerdo con él. Sí hay que mencionar que 66 países alrededor del mundo ya se han comprometido a esta meta de cero emisiones en distintos momentos del tiempo en las próximas décadas. A eso se refiere, pero esos 66 países representan 2/3 partes de las emisiones a nivel global.
Esto pues obviamente va a tener implicaciones muy importantes en la agenda, más allá de los compromisos internacionales. ¿Por qué? Porque estos países van a empezar a introducir regulaciones, por ejemplo, para la industria aeronáutica, por ejemplo, para las importaciones de productos que tienen alto contenido de emisiones de gases de efecto invernadero, para un país como México, que está orientado a la exportación porque su economía está orientada a la exportación, esto va a tener implicaciones muy importantes porque muchos países, incluso la Unión Europea, están considerando ya poner impuestos en la frontera a las importaciones que obviamente pues están incrementando las emisiones. En ese sentido es importante recordar también que este tema de cambio climático, como decía antes, ya no es solamente un tema de política exterior. Es decir, sí, los acuerdos internacionales son muy importantes. Ningún país hoy se puede negar a decir, pues yo no participo en el contexto internacional. ¿Por qué? Pues porque eso tiene costos políticos muy importantes. Pero digamos que México dijera, pues a mí lo que me interesa realmente es la relación con Estados Unidos, porque pues es nuestro vecino y todo lo demás no me importa. Bueno, este es un tema muy importante porque México desde hace mucho tiempo dejó de ser un asunto de política exterior de Estados Unidos. México hoy es un asunto de política interna de los Estados Unidos como consecuencia de la integración económica y social profunda de nuestros dos países. Entonces, hoy, decisiones que se toman al interior de Estados Unidos, independientemente del Departamento de Estado, independientemente de lo que se negocie en torno al Acuerdo de París, tiene implicaciones para México. En este sentido, es muy importante lo que yo comentaba anteriormente, porque entonces el Departamento de Transporte, por ejemplo, que tiene una agenda vastísima, nada más pensando en que vamos a hablar del auto eléctrico y que México es uno de los socios más importantes, más yo diría, México es el pilar, o la industria automotriz es el pilar de la integración en América del Norte y en particular de México con Estados Unidos. Esto va a tener implicaciones tremendas y ahí pues ya no es los acuerdos de París, ahí son las decisiones que van a tomar las empresas multinacionales que invierten en México, Ford, General Motors, pero también las japonesas y también las europeas, y esto tendrá implicaciones importantes para México. Pero digamos que regresamos al tema de comercio, porque también, como yo les decía, como el presidente Biden dijo, esto va a ser una agenda amplia. Todas las agencias, los ministerios o los departamentos del gobierno federal van a incluir el tema de cambio climático como una prioridad. Podemos esperar que para los temas comerciales, obviamente, ahora lo vimos en las discusiones sobre la confirmación en el Senado de la que será la próxima secretaria de Comercio, pues era la pregunta central. ¿Qué va a pasar con los aranceles, las tarifas que estamos, por ejemplo, que introdujo Trump a los paneles solares a China? Pues obviamente que esa agenda es muy importante. Para el TEMEC en particular, entonces, obviamente que habrá implicaciones serias, ya lo estamos viendo, hay tensiones importantes por las decisiones que se han tomado en México en torno a la política energética. Obviamente vamos a ver que hay un interés especial del gobierno de Estados Unidos para proteger las inversiones en el sector energético, en particular de las energías limpias, porque este va a ser el motor, no nada más de una agenda climática en abstracto, de la recuperación económica que está previendo Biden y, como les decía antes, de esta agenda de justicia ambiental, social. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente en el TEMEC, México tiene compromisos muy claros. No se pueden modificar las reglas domésticas en México de manera unilateral que violen los compromisos del Tratado de Libre Comercio. Pues esa justamente es la idea del Tratado de Libre Comercio y de la actualización de ese tratado. Si fuera el caso, digamos que el gobierno de México decide hacer una contrarreforma energética, pues obviamente Estados Unidos y Canadá van a recurrir a mecanismos de resolución de disputas que están integrados en el acuerdo, que vienen desde el NAFTA, en donde, bueno, pues hay las disputas que se resuelven de Estado a Estado,
pero hay otras que pueden ser muy costosas, que es un mecanismo que se conoce como el mecanismo de resolución de disputas de inversionista al Estado. Es la única cláusula en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá que viene desde el NAFTA que le da la posibilidad a un inversionista llevar al Estado, o cualquier Estado de América del Norte, gobierno, a una corte de arbitraje internacional por si las decisiones que se toman son equivalentes a una expropiación. Muchos te dirían que las decisiones que se están tomando en materia energética sí equivalen a una expropiación de las inversiones que se han hecho por parte de estas compañías internacionales, sobre todo de Estados Unidos y de Canadá. Uno sí puede esperar que haya inversionistas que recurran a estos mecanismos si el gobierno de México decide alterar los compromisos ya adquiridos ahí. Y déjenme terminar esta intervención diciendo nada más que también hay una cláusula en el tratado que todas las reservas que se hicieron en materia energética o en otras materias, bueno, se pueden hacer. Uno es un país soberano, no importa si uno decide, bueno, pues ya quiero cambiar mis políticas radicalmente, lo puede hacer siempre y cuando sean a una mayor liberalización. Y si no es una mayor liberalización, entonces el gobierno mexicano está sujeto a sanciones a través de estos mecanismos de resolución de disputas que pueden ser monetariamente muy altas y muy significativas y que, bueno, pues obviamente protegen a los inversionistas porque es la razón de ser de tener un acuerdo comprensivo en materia comercial y de inversión. Mil gracias, Isabel Studer. Rosanetti Barrios, Adrián Fernández se refiere al sector energético como el espacio donde habría más margen para tener beneficios rápidos en materia de abatimiento de emisiones. Isabel Studer se refiere también a un sector que puede ser centro de enormes conflictos. En tu primera intervención, tú decías, follow the money. Vamos viendo qué están haciendo las corporaciones y podemos imaginar hacia dónde va el futuro. Sector energético, oportunidades, amenazas, pero también un enorme negocio que parece que ya va teniendo, que va perfilando muy claro el futuro. La decisión de General Motors de ayer, más bien el anuncio, empieza a marcar un rompecabezas muy claro. Antes de darte la palabra, les recuerdo a nuestros amigos que están conectados, por favor háganos llegar sus preguntas y respuestas a través del chat, comentarios, y seguimos en el diálogo. Por favor, Rosanetti. Claro, con mucho gusto. Tomo dos elementos puestos ya por mis colegas a la mesa. Por un lado, las metas, mencionaba Adrián, los compromisos de México, y por otro lado, el conflicto, pues que muy bien describe Isabel, que pudiera haber, por lo menos con el tratado. ¿Cuál es dónde estamos parados en este momento? Tenemos una generación eléctrica que depende en el 75% de combustibles fósiles. La inmensa mayoría es gas natural. Pero al final el 75% son de la energía que estamos generando depende de combustibles fósiles. Las plantas de la CFE, hay que recordar que la expropiación eléctrica se da a principios de los 60, la petrolera unos 30 años antes. Son plantas que fueron construidas en un momento, empecé hablando del contexto general del siglo XX, en un momento muy diferente, con preocupaciones distintas, vamos a ponerlo así, al cambio climático. Entonces son plantas que consumen fundamentalmente una cosa terrible que se llama combustóleo, que consumen diésel y que, insisto, hoy, después del cambio importante tecnológico, CFE tiene también algo de generación en gas natural y tiene contratados plantas particulares de gas natural. Pero las plantas de CFE son plantas muy viejas, contaminantes e ineficientes. ¿Por qué? Porque se hacen viejas como todo en la vida. No, esto no es un plan maquiavélico de nadie. Las plantas de CFE se hicieron viejas. Y el Estado,
que siempre tiene los recursos limitados, pues se vio empezar con problemas para continuar invirtiendo y sobre todo para capturar los cambios tecnológicos relevantes pues, que ocurren en el mundo. Y esto es normal, normalmente el Estado va detrás de esto. La línea de salida, la solución que se tenía para que México pudiera efectivamente cumplir con sus compromisos, era la sustitución de estas plantas viejas a tecnología dependiendo de fósil con plantas que pudieran generar electricidad en energía bajo tecnologías renovables. Y para eso se diseñaron las subastas y ya comentó Adrián que eso pues simple y sencillamente se suspendieron en México. No tenemos ya un mecanismo que permita sustituir esas plantas viejas. Algo más, algo todavía más grave. No solamente no tenemos el mecanismo. La Comisión Reguladora de Energía le aprobó a la CFE la extensión de la vida útil de esas plantas viejas. Tenemos entonces hoy una decisión soportada desde la autoridad, es decir, no importa, sigue generando con eso que tienes. Y el plan de negocios anunciado recientemente por la CFE, la verdad es que lo único que plantea en la mesa es construir 6 plantas, todas a ciclo combinado para el resto de esta administración, pero lo tengo que decir así, en estricta teoría, más bien, la ley dice que la CFE Suministro Básico, tiene que concursar la energía para comprar la más competitiva. Entonces, bajo esa lógica, la CFE no debería de estar construyendo plantas porque no necesariamente serían las ganadoras de un concurso. Pero entonces consigue el apoyo del regulador, quien le dice, sí, adelante, te voy a permitir que esas plantas nuevas que tú construyas se etiqueten con una etiqueta legal que les da validez, digamos, ¿no? Son plantas ligadas. Pero bueno, lo que trato de decir es, si la industria que más contribuye a la generación de gases de efecto invernadero es la energética, y México tiene una problemática de plantas de generación eléctrica viejas y tenía una ruta de solución para cambiarla, de pronto México se encuentra sin esa solución y sin nada que lo sustituya, nada. Solo tenemos hoy 6 plantas prometidas a gas natural, punto. Se acabó, no hay nada más, ni siquiera de transmisión ni distribución, pero bueno. Eso por el lado de la energía eléctrica. Ahora hablemos rápido de los hidrocarburos. Petróleos Mexicanos, una empresa, vamos a decir, capturada de manera natural, por ser estatal, por los intereses de este y de todos los gobiernos anteriores. Ese es el destino final de una empresa del Estado. Hay que ser honestos, ¿no? Para eso están. Es el mayor pagador de impuestos, sí, utiliza nuestro petróleo y nos tiene que dar impuestos porque todos los gobiernos, todos tienen necesidad de dinero rápido. Por lo tanto, Pemex nunca ha tenido la oportunidad de planear su producción, de hacer exploración y ver dónde le conviene. Entonces, lo que siempre trae es una presión por produce. Esta administración le da la misma instrucción, ponte a producir y es más, te voy a ayudar con un poquito más de dinero y te voy a dar ciertos beneficios fiscales, pero produce. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que no se ha podido incrementar la producción, tenemos 1.6 millones de barriles de producción en promedio, esto implica una baja respecto del 2018 cuando arrancó esta administración. 2, un dato muy relevante, las emisiones de metano que está haciendo Pemex a la atmósfera, de acuerdo a la información de la CNH que está un poquito retrasada, pero bueno, a junio de 2020, lo que se reporta es que Pemex está emitiendo a la atmósfera el 8% de toda su producción de metano. 8%. Eso está por encima de cualquier norma internacional. ¿Cuál sería una norma internacional? ¿Cuál sería una buena práctica? Máximo sería un 2%. Tiene 4 veces esto. Entonces, ¿qué sucede? Este deseo de que sea nuestra empresa del Estado la que provea los servicios, las dos empresas del Estado provean los servicios energéticos. Primero, nos hace daño como sociedad, nos lastima, nos mantiene enfermos. Segundo,
tiene un problema serio, obliga, pues saca a México del siglo XXI. Lo voy a resumir así. No estamos viviendo, estamos sacando, nos vamos de una manera muy angustiante para mí, vamos empujando al país, sacándolo, regresando al siglo XX. Bueno, eso tiene consecuencias gravísimas. Isabel ya ha hablado mucho del tema. ¿Cómo le vamos a hacer? Les ponía el ejemplo de BlackRock, pero no es solo BlackRock. Hoy está claro, hoy el mayor parte del sector financiero ve que el riesgo de invertir en empresas que contaminan es altísimo. Por lo tanto, ya no quieren prestarles. Pemex y CFE, ¿de dónde van a sacar el dinero, por Dios? Pemex tiene que seguir refinanciando su deuda. ¿A qué costo va a poder seguir haciendo eso si ya no va a poder encontrar dinero? Está el tema específico. General Motors me encanta. Hay que preguntar en Guanajuato lo que eso implica. ¿Qué pasa si General Motors, que tiene esta meta, dice, bueno, pues en México no puedo, punto? ¿Por qué? Porque no me dan la oportunidad de contratar energía renovable de quien me la pueda dar ahorita, porque la quiero ahorita, no la necesito en 2027 si es que se da. ¿Qué va a hacer General Motors? ¿Dejar de invertir en México? ¿Eventualmente pensar en mover la planta y los empleos? Entonces, esa es la realidad del sector energético. Había una ruta de salida perfectible. Bueno, por favor, por supuesto que sí. Pero lo que es una realidad es que esta fantasía de vamos a convertir a nuestras empresas del Estado en palanca de desarrollo no está ocurriendo. Es absolutamente imposible que ocurra en las condiciones del siglo XXI. Eso no va a ocurrir. Me quedo contigo, Rosanetti, Sí. para pasar al siguiente tema. La pregunta es muy simple, la respuesta va a ser muy complicada para ustedes. ¿México tiene opción o no de cumplir? Por momentos parecería que lo que estamos escuchando del Acuerdo de París, de la administración Biden, son como las llamadas a misa, que el que quiera persignarse vaya y el que no se quede en casa. ¿Se puede decir no al Acuerdo de París? ¿Se puede soportar las presiones de cambio que vienen con la administración Biden, con las presiones que pueden venir de los fondos de inversión? Primero contigo, Rosanetti. Sí, se puede. Mira, yo te diría, a mí me parece tristísimo pensar que siquiera haya un gobierno, que pudiera existir un gobierno que siquiera pudiera valorar eso, que siquiera pudiera valorar la validez de decir, ¿se puede retrasar a un país 100 años? ¿Se puede hacerle daño a su sociedad? ¿Se puede descargar sobre los más desamparados toda la ira de la naturaleza? ¿Se vale que esa gente tenga que emigrar porque el lugar donde está habitando va a ser inundado o va a ser víctima de la sequía? Esas son las preguntas que están detrás de una decisión así. ¿Se vale acabar con el futuro de un país? Yo creo que no. Yo creo que no es una graciosa concesión. Yo creo que hay un tema quizás sí como de falta de comprensión de lo que esto implica, porque se ha llevado todo esto a un discurso político y a una idea central de las empresas del Estado, pero no, esto es muchísimo más amplio y complejo. Estamos hablando del futuro del planeta, sin lugar a la duda, pero muy específicamente de todos los mexicanos. Entonces, mi respuesta es no, no se puede, porque es criminal, vamos, y no concibo a ningún funcionario público sentado diciendo de manera consciente y voluntaria, voy a acabar, a ver cómo le hacemos para acabar con el país. No creo que eso se pueda hacer. ¿Hay otro país que uno piensa en las declaraciones de Jair Bolsonaro, pero al mismo tiempo uno dice, en Brasil han surgido contrapesos? ¿Hay otro país que esté en esta disyuntiva, siendo un jugador relevante? ¿Rosanetti? Te voy a decir, me gusta tu ejemplo de Brasil, porque en Brasil tuvieron que pasar por una serie de crisis muy importantes para ajustar
¿no? Si bien es cierto, hay una dominancia, no solamente en América Latina, del discurso, vamos a decir, populista, pero la verdad es que sí, la realidad sí, desde mi punto de vista, empieza a pesar seriamente sobre los distintos gobiernos. Entonces, yo te diría, América Latina, Brasil de manera en particular, algo Colombia, Argentina, son países que tienen reservas de hidrocarburos, ¿ok? Entonces, lo que sí me parece una pregunta muy válida es, podemos, porque hay que incluirnos, podemos como América Latina renunciar a esa riqueza que nos dio la naturaleza? ¿Podemos darnos ese lujo en aras de abrazar de manera muy legítima la transición? Yo te diría, me parece que no podríamos, eso sí, pero lo que hay que tener es la ruta de salida. Pongo una idea en la mesa rapidísimo como ejemplo. Si nosotros pudiéramos aprovechar las reservas de gas natural que tenemos y utilizar esos ingresos, insisto, en el entendido que Pemex solito no puede, Pemex nomás tiene 2 manos, y necesitamos por lo menos 200. Entonces, bueno, si pudiéramos aprovechar eso y ponerle etiqueta, digamos, a los ingresos del Estado, de forma tal que sean esos recursos los que financien la transición, pues entonces estamos aprovechando de la mejor manera lo que tenemos. Otro ejemplo con el gas natural, el hidrógeno azul. América Latina, desde un punto de vista, creo que tiene una vocación clara para esto. ¿Cuesta? Por supuesto que cuesta, porque hay que capturar y almacenar el carbono. Pero son rutas, digamos, son análisis que en México no se están haciendo. Pero me parece a mí que entonces, tratando de aterrizar la pregunta es, hay otros países, todos los países de América Latina, con recursos, con hidrocarburos en el subsuelo, tienen que tener un plan muy claro porque dependemos. Hoy ha bajado, sí, pero más o menos el 15% de nuestros ingresos fiscales siguen viniendo del petróleo. Entonces, ¿cómo hacer para de pronto no despertar un día con un hoyo fiscal del 15%? ¿No? Es evidente que eso no puede suceder de un día para otro, pero sí creo que se puede utilizar para financiar esta transición. Esa sería mi respuesta. Adrián, llevas un rato anotando, a lo mejor estás haciendo una novela mientras estamos en el panel. ¿Puede México sustraerse estas tendencias mundiales? ¿Puede decirle no a la presión que eventualmente vendrá de Joseph Biden y la administración demócrata entrante? Yo creo que no. Yo creo que no, y sí anotaba mucho porque aprendo mucho de mis admiradas Isabel y Rosanete, así que yo no me pierdo nada de lo que escucho de las personas conocedoras y talentosas. Yo creo que no le puedo decir que no, pero déjame en este comentario decir que aquí la gran oportunidad, Luis Miguel, es que hay tiempo de que este gobierno no sé, fácil, pero hay tiempo de que reformule varias de sus políticas, en particular en materia de energía, pero no solo de energía, de tal manera que diseñe e implemente políticas alternativas que sin atentar contra los objetivos últimos de esta administración, con un énfasis social, combate a pobreza, etcétera, yo lo suscribo en este momento, pero hay varias áreas donde es evidente día a día que las fórmulas y, como decía Rosanetti, los caminos que se están adoptando y las decisiones y políticas para supuestamente llegar del punto A al B, pues no nos están llevando, y por tanto no se requiere que renuncien a sus principios políticos, pero así a renunciar a bagajes ideológicos carentes de toda realidad y conocimiento y evidencia. Entonces, pueden ellos todavía reformular una serie de cosas, hacerlo muy bien, y con ello además avanzarían mejor su principal objetivo social, que yo, insisto, suscribo plenamente. Ahora,
¿Por qué creo que no puede zafarse México de esto? Varias cosas. Recordemos cuando, aunque eran otros tiempos, está el presidente Trump y en respuesta a sus intereses, de mala manera amenazó a México sin importarle si iba a violar cualquier tipo de norma o lineamiento internacional y decir, si no detienes a todos los migrantes mañana temprano, yo te voy a subir, así como en verdaderamente una cosa de chantaje. Gangsteril, para decir. Gangsteril es la palabra, exactamente, decir, te voy a subir 5% aranceles cada mes. Y por supuesto, no acababa de dar el anuncio cuando ya le había dado atinada e inteligentemente el presidente López Obrador, instrucción al canciller, tú te subes al siguiente avión a Washington, no sé si te van a recibir o no, no sé con quién vas a hablar, tú te vas para allá, porque esto no lo podemos permitir. Y bueno, no es el momento de elaborar las implicaciones de que México movilizó a 20 y tantos mil elementos. No es el tema. Mi tema es, respondió el presidente de inmediato las cosas que conoce que le importan. Le importa el comercio, por eso celebró y dio brincos de alegría cuando se firmó el tratado, porque él fue partícipe a través del ex subsecretario Seade de cada cosa que incluye el tratado, y sabe el presidente lo trascendente que es un tratado como este para México. Para México es mucho más importante el tratado, sacarle provecho, que para Estados Unidos. Pero Estados Unidos no va a permitir que México le aplique la ley del embudo. Entonces, aunque sea de una manera muy decente, pero seguramente habrá una cuestión diplomática y en su momento persuasiva, que no tendrá que ser ni pública ni escandalosa de un escalamiento, ni mucho menos, para hacerle saber al presidente de México y a su gabinete que hay una serie de cuestiones que México está haciendo mal, violando una serie de acuerdos y de cuestiones que se habían puesto sobre la mesa, y va a ser imposible para México justificar. No le podrá decir al mundo, como nos dice a nosotros los mexicanos cada mañana, que la realidad es otra y que las energías renovables son un sofisma. No, hay que ser serios. No se puede engañar a los demás, y entonces nos van a ayudar, y no en una cuestión injerencista, ni mucho menos que atente contra nuestros intereses. Va a terminar siendo benéfico para México, yo creo, en varias áreas, la llegada de una administración decente, congruente con la administración de Biden. México puede hacer muchas cosas. Decías, ¿puedes cumplir o no? Déjame cerrar este comentario con una lista, si quieres, como dicen, lista de lavandería, pero muy concreta de qué deberíamos estar haciendo. Yo pienso mucho en una especie de decálogo. A ver, las 10 grandes cosas para que quienes nos escuchan de carne y hueso digan, pues, ¿cómo México avanza a cumplir con el Acuerdo de París para su beneficio, para beneficio de México? Rápidamente, ejemplos. Ya hablamos de renovables. Segundo, hay el tema del metano, importantísimo, porque también el metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono. Había unos lineamientos que iban a entrar para controlar metano en la actividad de petróleo y gas, y ya esta administración ya los pospuso. ¿Por qué? Porque se lo pidió Pemex. Las otras empresas internacionales trabajando en México estaban listos para empezar a cumplir. ¿Con qué? Con que no se te escape el metano, con que no contamines, con que lo aproveches, etcétera, y no, ya se pospuso, esta administración lo pospuso. Normas de eficiencia vehicular y normas para que ya vendamos en México vehículos a diésel de carga y de pasajeros, no con tecnología 15 años atrás, que son los de ahorita, sino que ya demos el paso y que lo hagamos. ¿Por qué no se hizo? Porque la industria de ese sector quiere seguir unos cuantos años más vendiendo vehículos pues de generaciones anteriores en donde gana más dinero, que porque faltaba que cubrir al 100% la disponibilidad de combustible sin azufre. Los estudios serios que se han hecho es que la cobertura que ya se tiene permite avanzar con estas normas y que lleguen a México. ¿Sabes qué es lo que queremos que llegue? Tecnologías que entraron en el 2010 en Norteamérica, y por lo que no se ha entrado, y esta administración lo pospuso, es porque la industria dijo, no, espérame tantito, no hay combustible sin azufre. Muy rápidamente, manejo forestal sustentable a gran escala. No es programas, o no solo programas como Sembrando Vida, que a lo mejor tendrá beneficios loables, sociales, pero no nos va a resolver el problema de
preservar los bosques y selvas de México. No, si sale bien Sembrando Vida, pues aumentarán cobertura forestal en zonas que eran agrícolas y lo harán compatible con otros usos. Está bien, hagámoslo bien. Ojalá que no deforestemos para meter Sembrando Vida, pero no alcanza, entonces no es una solución única. Mejorar las normas de aire acondicionado. Solar distribuida. La energía solar distribuida, ¿qué es esto? Paneles solares de pequeña escala en comunidades remotas para acabar con para llegar al acceso universal a la cobertura eléctrica, para atender el problema de pobreza energética, que tienes conexión a la red, pero no te alcanza para pagar. Ha habido propuestas que hemos hecho desde la sociedad civil y los think tanks. En vez de subsidiar tarifas, vamos a subsidiar paneles, pongamos millones de paneles y los paga el gobierno y va a salir ganando el Estado mexicano y las finanzas públicas. Pero hay que entenderle, hay que escuchar, hay que ser abiertos. Termino, fuera el carbón de la generación eléctrica, fuera el combustóleo. Le cuesta muy caro a México seguir usando, como nos explicaba Rosanetti, el carbón y el combustóleo. No puede ser que porque son las fichas con las que cuenta la empresa estatal que dice, pues yo me quedo con estos fierros viejos, aunque contamine, enferme y mate mexicanos y me cueste más caro, de todos modos lo pago con los impuestos de los mexicanos. No puede ser, no puede ser. Hay que hacer como dicen, un reality check. Vamos a la realidad, vamos a los hechos. Tenemos todo para avanzar. Último ejemplo, última política muy controversial, pero con esto cierro. Necesitamos un impuesto al carbono. Ya tenemos un poco de impuesto al carbono. Es más, una cosa espectacularmente buena que hizo esta administración es ya no subsidiar las gasolinas. Ya está aplicando el IEPS completo de 5 pesos por litro. Claro, no lo dice. ¿Por qué? Porque no es popular y porque la oposición seguramente se va a lanzar a querer lucrar atacando una que es extraordinaria política. Qué bueno que ya se cobre el IEPS completito. Bueno, encima de eso, tenemos que tener una discusión abierta a los mexicanos de decir, necesitamos subir aún más la gasolina un impuesto y una parte del ingreso adicional, bueno, todo tiene que ir a buenas políticas públicas, no a cosas como una refinería, y una parte de ese impuesto al carbono adicional que debería cargarse, que vaya etiquetado para redistribuir recursos y que se atienda a aquellos sectores, los que reparten verdura, los que tienen, para que no sean impactados, ¿no? Los de transporte público, etcétera, les da subsidio directo a aquellos grupos que evita ser impactados inflacionariamente en su servicio, pero haces una redistribución donde los niveles de mayor ingreso en México pagan más por la gasolina, como hace Europa, como ha hecho Europa desde hace décadas. Si no hacemos este tipo de cosas, todos los mexicanos a exigir, pero también apoyar y acompañar a que un gobierno tome buenas decisiones, no vamos a salir del hoyo. Sí se puede, pero todos tenemos mucha tarea que hacer y por supuesto el gobierno tiene que empezar por mostrarnos que está dispuesto a ser receptivo, a dejarse ayudar y que podemos hacer mucho más todos juntos que estarnos peleando y litigando en las cortes algunas decisiones arbitrarias e ilegales que están tomando. Isabel Studer, ¿puede México salirse? ¿Puede México no participar al 100% y salirse con la suya? Bueno, como ya les decía, bueno, ya mis colegas Rosanetti y Adrián han avanzado un poco esta respuesta, pero yo les decía, o sea, el costo económico para México social es muy alto de simple y sencillamente seguir con una política que, como ya dijimos también, pues, o tú enunciaste muy bien en este choque de trenes, o sea, tiene una política que realmente va con lo que es este nuevo paradigma. Los costos económicos son enormes porque una vez que en Estados Unidos se ha tomado la decisión de que la transición energética es una prioridad, es decir, la transición hacia un mayor uso de las energías limpias, pues esto tiene implicaciones para sectores como el automotriz o manufacturero en general, muy importantes, porque quiere decir que vas a empezar a tener costos más altos. Y hoy que, pues, por lo menos la tensión comercial entre China y Estados Unidos abrió una ventana de oportunidad para atraer inversiones estadounidenses que se habían ido a China, pues no considerar las implicaciones de una política energética
que tendría en estos sectores de manufactura, sobre todo a través de costos, por las razones que ya explicó Rosanetti, serían altísimos. Más allá de eso, el costo social es muy alto. Todo el mundo apuntaría, bueno, pues si no traemos inversiones, pues no se generarán empleos. Yo diría, además, que el costo social va más allá. Hoy la administración Biden ofrece, a diferencia de lo que habíamos visto en políticas de cambio climático en administraciones anteriores en Estados Unidos, pues hoy Biden pone en el centro de la agenda, como ya dije, esta agenda social, es decir, de una transición energética justa. ¿Y qué quiere decir eso? Que muchos de los recursos que se pueden detonar y se van a detonar en Estados Unidos para financiar esta transición van a ser justamente para apoyar las comunidades que se ven afectadas de pues dejar de producir carbón o dejar de producir combustible o dejar de producir petróleo. Desde una perspectiva de desarrollo y en particular de desarrollo sostenible, que además México también tiene compromisos internacionales en esa agenda del desarrollo sostenible, pues es súper atractivo porque no están diciendo nomás me interesa si Ford y General Motors ganan de esta batalla. Lo que está diciendo Biden es que nos tenemos que asegurar que esta agenda de cambio climático tiene una conexión importante con las comunidades que se van a ver afectadas de esta transición, es decir, de dejar de usar paulatinamente los combustibles fósiles y usar de una manera más significativa las energías limpias. Pensemos en el caso de México. Bueno, si el gobierno realmente quiere impulsar esta agenda en donde el Estado es rector, en donde Pemex tiene un papel importante, en donde la CFE tiene un papel importante, pues yo estaría pensando ya estratégicamente de cómo vincularlos a esta agenda que propone Biden, sobre todo porque tiene muchas ramificaciones. Pongamos el ejemplo, sí, los empleos que en el futuro se pudieran perder en estados como Tabasco, como Campeche, pues ya deberíamos estar pensando cómo se pudieran hacer las inversiones, cómo tendríamos los esquemas de cooperación internacional para impulsar actividades que puedan ayudar a esas comunidades, al tiempo que impulsamos las energías limpias, ya con mucha de la agenda que ha comentado aquí Adrián. Me parece que desde la perspectiva social también, o sea, un gobierno que se ha apreciado de ser el gobierno de los pobres, de realmente poner esa agenda en el centro de la política pública, pues sorprende mucho que no haya realmente una política que esté entendiendo cómo este cambio paradigmático a nivel global, pues va a complicar muchísimo la capacidad del Estado mexicano para generar los empleos que hoy se van a generar, porque bueno, pues la pandemia, como vemos, pues ha tenido unos impactos económicos muy significativos y es muy difícil visualizar que a través del sector de energías fósiles, dado el contexto internacional, pues sea el motor de cambio. Yo no lo veo, no veo exactamente cómo, aunque se endeudara el gobierno mexicano de manera importante. Quisiera nada más hacer otra referencia importante a la agenda que mencionó Adrián, pero quizá yo diría que hay muchas oportunidades, o sea, más allá de esta agenda grande, digamos, de la transición energética en general, las energías limpias, eficiencia energética. México es un país muy ineficiente en el uso de su energía. Pongamos el caso de sectores estratégicos que generan muchos empleos, el sector turístico, por ejemplo. Hay grandes oportunidades para la eficiencia energética en ese sector que además genera muchos empleos, pero que hoy necesita ese tipo de apoyos y esto no debe generar ninguna confrontación. Lo mismo te diría en otro tema que tocó rápidamente Rosanetti, el tema de hidrógeno verde o hidrógeno azul, como le quieran llamar, que es muy importante porque hoy está habiendo avances tecnológicos muy significativos y están haciendo que el hidrógeno verde sea realmente una solución de largo plazo. Y en México tenemos enormes oportunidades que no hemos explorado suficientemente. Este es un tema que pudiéramos llevar a la agenda bilateral de cooperación con Estados Unidos, sobre todo para involucrar a las universidades, a los investigadores a través de innovación y tecnología.
almacenamiento y captura de carbono. Es otro tema muy importante, una tecnología que ya está avanzando rápidamente. Si seguimos produciendo petróleo, pues al menos que lo hagamos con las tecnologías que nos permiten reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y termino diciendo que hay otra agenda que no hemos explorado, Luis Miguel, si me lo permites, la industria automotriz y la llegada del auto eléctrico. Las implicaciones para México son tremendas. Es muy disruptivo porque el auto eléctrico, pues obviamente requiere menos partes y México es uno de los grandes productores de autopartes para América del Norte. El hecho de que varias empresas, digamos que quisieran seguir invirtiendo en México, ya dijo Rosanetti, y yo estoy de acuerdo con ella que pues veremos, si no tienen acceso a energías limpias, pero si estas empresas empiezan a producir el auto eléctrico, pues va a haber una menor demanda de esas autopartes. Y esto requiere una colaboración no solo con Estados Unidos, sino también con Canadá, porque es un sector altamente integrado en América del Norte. Entonces, desde esa perspectiva, no solo es que México no tenga opciones, es que hay muchas oportunidades que está dejando pasar porque estamos casados en un mundo maniqueo blanco y negro de que si cambio climático sí o no, o las energías limpias sí o no, cuando hay una agenda muchísimo más amplia que nos permitiría ir avanzando y sobre todo aprovechar el que nuestro vecino del norte, nuestro socio comercial más importante, pues tenga hoy el interés de trabajar no solo con México, sino con el resto de América Latina para avanzar esta agenda. Jorge Quintero plantea una pregunta en particular dirigida a ti, la voy a hacer extensiva. Son 3 preguntas, la tercera me gustaría que la contestaran todos. ¿Cuándo dejaría Estados Unidos de utilizar el petróleo por la energía renovable? ¿Alguien tiene la información? Rosanet. Me parece que aquí hay una confusión. En realidad la meta no es dejar de usar petróleo y derivados. La meta es conseguir que las emisiones que se generan a la atmósfera provenientes de los fósiles perdón, no se me ocurre otra que no sea neteano, se compensen, gracias, sí, se compensen con medidas como por ejemplo la generación renovable que no tiene emisiones. Entonces, esto implica necesariamente, retomando la meta que comentó Adrián, si la meta es para 2050 necesitamos tener 0 emisiones, hay que empujar de los 2 lados. Por un lado, consumir menos aquí. ¿Qué mecanismo tenemos? En principio, así muy rápido, el automóvil eléctrico. Rapidísimo. ¿Por qué? Porque el 40% de la demanda de petróleo se va a combustibles para el transporte. Entonces, con eso vamos a consumir menos. Meter tecnología por regulación que obligue a estos procesos que consumen petróleo a capturar sus emisiones, ¿no? Y al mismo tiempo, yo lo pondría así, el crecimiento de la demanda eléctrica debería ser atendido ya no con los fósiles, sino con el renovable. El caso de México todavía va más allá, porque resulta que, decía yo, no es solamente el crecimiento, sino las plantas que tenemos, que ya deberían de estar apagadas, muchísimas de ellas, y haber sido sustituidas por energía limpia. Entonces, esa es la lógica, no que se deje de utilizar el petróleo. ¿Qué va a hacer Estados Unidos con sus refinerías? Hay algunas preguntas sobre, básicamente, refinación en México. ¿Cuál es el futuro de la refinación en América del Norte? Sí, yo creo que también tendría que atender esas, y están de acuerdo mis colegas. La refinería es la misma lógica. Recordarán que hace poco Carlos Slim tomó una decisión, acaba de comprar una refinería. Me parece muy evidente que esta certeza que tienen los mercados de el petróleo debe empezar a consumirse menos y la presencia del automóvil eléctrico va a empezar a desplazar el uso de gasolina y diésel. Entonces, llegamos a un punto, la apuesta es si ya el 2019 fue el punto de demanda pico de gasolina y diésel. Esto necesariamente tiene un impacto sobre el valor de los activos.
las refinerías. Los activos valen por, el valor está dado por los flujos de efectivo que pueden dar. Si se van a usar menos, si ya no hay expectativa de crecimiento, los activos empiezan a bajar, deberían de empezar a bajar de precio. Al final, en el interín, digamos, esto en una tendencia de mayor plazo. En el interín, pues siempre hay especuladores, siempre hay oportunidades, siempre se podrá comprar más caro o más barato, pero eso es lo que va a pasar. No quiere decir, insisto, que ya se vayan a empezar a pagar refinerías. Si bien es cierto, pues que en la toma de decisiones corporativas, pues eventualmente sí está claro el decir, esta refinería que tengo puesta en tal lugar requiere de mantenimiento mayor, ya no se lo voy a dar, prefiero ir saliendo de ahí, ¿no? Ese sería el efecto. Roberto Tena pregunta, la pregunta tiene que ver con muchas cosas, pero menciona un tema al que ninguno de ustedes hizo referencia, energía nuclear. ¿Hay alguna referencia a energía nuclear, tanto en Acuerdo de París como en el Plan Biden? Sí, no sé, yo puedo hacer un comentario, no sé si alguien más lo quiere hacer, pero el comentario que quiero hacer es, para alcanzar en el mundo neutralidad de emisiones a mediados de siglo, se va a necesitar, y qué bueno que Rosanetti explicó el concepto de las emisiones netas cero. Esto quiere decir que sí habrá emisiones, a mí me gustaría llamarlas incluso residuales. Hay cosas que no va a poder evitarse que sigan emitiendo, pero tendrán que ser compensadas con otros mecanismos en donde carbono que hoy está en la atmósfera lo secuestremos, lo volvamos a bajar a la Tierra, ya sea a través de vegetación, a través de geoingeniería, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir con respecto a nuclear es, veamos, por ejemplo, el plan de China. Cada país tiene diferentes estrategias. China, para lograr en su planteamiento, y hay que estar atentos a la publicación próximamente del 14º Plan Quinquenal de China, pero China en los ejercicios que yo he visto por parte de sus think tanks es que para lograr neutralidad de emisiones al 2050, China va a continuar siendo el campeón mundial de energía solar, de energía eólica, de captura de carbono también, de aforestación. Esto es de continuar programas masivos de gran escala de revegetación de muchas áreas, etcétera, etcétera. Y China va a construir bastantes plantas nucleares. ¿Por qué? Porque va a cerrar la mayor parte de las plantas de carbón, porque va a cerrar mucha de las grandes fuentes de generación fósil. Le quedarán algunas residuales, pero cero es cero. Y no es tan fácil compensar con la parte de captura y secuestro de carbono en subsuelo geológico, mucho menos extracción directa de la atmósfera. La revegetación ofrece un gran potencial, pero cero es durísimo. Entonces, tenemos que ser realistas. Y termino mi comentario, es de suelo nuclear, para hablar muy rápido, el gas. Lo que está haciendo México con Comisión Federal, que lo único que va a construir es gas, seguir haciendo gas, no nos engañemos, va a hacer, y además con lo que muy bien señala Rosanetti, extender la vida de las plantas supercontaminantes de combustible y de carbón. Irnos por gas para atender la demanda futura solo va a seguir creciendo las emisiones de México. No van a ser pico con las políticas actuales y mucho menos van a bajar. Entonces, nos vamos a pasar de largo el 2026, que es lo que dice nuestro compromiso, que haremos pico, y vamos a pasar 2030, no solo no habiendo reducido el 22%, a la mejor hasta con una línea base, esto es una trayectoria peor que la que diseñamos hace unos años. Entonces, cero es cero. Los fósiles eventualmente van a prácticamente desaparecer. Eventualmente, lo que quedará de uso a mediados de siglo, si nos transportáramos nosotros a cómo se ve mediados de siglo alrededor de nosotros, desde luego habrá algunos usos fósiles, entre comillas, pero ya la inmensa mayoría de refinerías van a ser como museos que hay que ir a verlas para que las conozcan nuestros nietos. Bueno, ya no voy a estar yo, pero para que mis nietos les voy a decir, vayan, y si hay refinerías por ahí hechas museo, vayan a verlas. El carbón, no habrá plantas de carbón en muchísimos países. Serán mínimas estas infraestructuras porque cero es cero, y compensar la captura es muy difícil y muy costoso, aunque también va a jugar un papel importante. Paulino Ornelas
pregunta sobre integración electrónica, integración eléctrica de América Latina. Creo que la pregunta es tanto para Isabel como para Rosanetti. ¿Qué implicaciones tiene para México una integración eléctrica? Puedo pensar primero en América del Norte y eventualmente he escuchado mucho de planes hacia el sur, hacia Guatemala, por ejemplo. Si quieres, yo nada más un contexto rápido para que después Rosanetti nos comente más detalles, pero hay que recordar que el presidente Biden fue vicepresidente con Obama, o sea, y él estaba en particular encargado de la relación con América Latina. El presidente Biden tiene un interés personal en desarrollar políticas hacia Centroamérica, quizá un poco más hacia el cono norte, el norte del cono sur, porque para él es crucial para atender muchos de los temas que son prioritarios para Estados Unidos. Ya habíamos mencionado por ahí en algún momento el tema migratorio. El tema migratorio es otra de las grandes prioridades del presidente Biden y hay una conexión profunda y estrecha entre el tema de la migración, sobre todo porque hoy prevalece la migración desde Centroamérica y Estados Unidos, porque la migración de México a Estados Unidos se ha reducido por una razón meramente demográfica, pero el tema en particular de tener un plan de desarrollo económico para la región de Centroamérica y, como decía, quizá extendiéndolo hasta Colombia, es central para atender esta problemática. Obviamente hay un vínculo muy importante con los impactos del cambio climático y, como ya dijimos, para el presidente Biden, el tema de la transición energética es un eje central para el desarrollo. Y por lo tanto aquí confluyen estos tres vertientes, digamos, de migración, desarrollo y transición energética justa. En ese sentido, desde mi perspectiva, para el presidente Biden, queda clarísimo que esta estrategia de conectar eléctricamente a toda la región, pues es una estrategia de desarrollo para fomentar las inversiones, para fomentar el desarrollo y evitar la emigración, sobre todo desde Centroamérica. Sería muy difícil pensar que México puede estar ausente de un plan así, porque bueno, pues lo ha planteado como un proyecto hemisférico, no nada más como un proyecto puntual para Centroamérica. Quisiera no cerrar diciendo que pues entre México y Estados Unidos pues no hay mucha interconexión eléctrica, lo cual llama mucho la atención cuando uno ve las interconexiones que hay, por ejemplo, entre Canadá y Estados Unidos. Siempre ha sido un tema de la agenda, pendiente de la agenda, y yo vería muy difícil que el presidente Biden fuera incongruente con pues, su idea de promover las energías limpias. Si lo está haciendo en Estados Unidos, difícilmente presentaría una agenda de interconexión eléctrica que no incluya las energías limpias. Rosanetti, ¿alguna cosa quieras complementar a esto? Sí, nada más decir que me agradezco mucho esta pregunta porque es la oportunidad de cerrar con un mensaje de esperanza y eso siempre creo que es relevante, por lo menos para mí. Es sin duda que los recursos naturales de la región de Centroamérica son gigantescos. Hay mucha oportunidad. Energía es desarrollo, esa es la verdad. Hay una relación directa. Sin energía no hay desarrollo. Y el siglo XX, insistimos, pues es el siglo donde el desarrollo tiene que hacerse ya de manera distinta a lo que se dijo ya. Entonces, se requieren condiciones muy claras de certeza para que haya oportunidad de desarrollo de planteamiento de programas que permitan justamente aprovechar los recursos de la región y de la interconexión. Coincido con Isabel, las interconexiones pues, brillan por su ausencia. De hecho, en México tenemos un problema grave de desarrollo de la red de transmisión. Entonces, la posibilidad
en la integración, vamos a decir, la integración de energía renovable, el desarrollo de estas plantas a lo largo de la región, pasan necesariamente por la existencia, vamos a decir, de elementos de alta tecnología que requieren ser financiados. Entonces, las condiciones están, los recursos están, es necesario un ajuste a la política actual, sin lugar a la duda. Entiendo que eso pues tiene siempre sus riesgos políticos, pero la verdad es que el beneficio es de tal tamaño que por lo menos a mí no me parece que haya nada que pensar. Y con eso termino. Muchas gracias. Decías tú, Rosanetti, la necesidad de cerrar este panel con un tono más, yo no sé si la palabra sea optimista, pero con cualquier caso, visualizando las oportunidades. Me gustaría pedirles, cada uno de ustedes representa o tiene una visión muy clara de lo que puede hacer, por ejemplo, Isabel Studer, el mundo académico. Hemos hablado del papel del gobierno. Me gustaría, sin limitarlas, sin limitarte, Adrián, decir, ¿qué se puede esperar ya no de los gobiernos, sino del mundo académico, del mundo corporativo y de las organizaciones no gubernamentales para resolver este tema? Insisto, es sobre todo explorar posibilidades. Hemos hablado de la agenda gubernamental, de acuerdos entre gobiernos, pero claramente el gobierno no es el único actor en esta obra. Isabel. No, pues muchísimas gracias por la oportunidad. Efectivamente, yo creo que la sociedad tiene un rol fundamental que jugar, sobre todo pues si estamos hablando de sociedades democráticas, o sea, creo que no es nada más el gobierno o lo que haga el gobierno, sino la sociedad. Te quiero contar que, bueno, pues en la Universidad de California, donde estoy ahora impulsando una alianza de los proyectos y las actividades de la Universidad de California con muchos de sus socios académicos en México, estamos impulsando esta agenda de la transición energética como un tema crucial. Primero porque creemos que las universidades ofrecen un espacio neutro en donde se pueden promover el tipo de diálogos que tú estás promoviendo, Luis Miguel, y que es muy importante, sobre todo porque sabemos muy bien que vivimos un contexto de alta polarización. Y la alta polarización a veces pues no permite ver estas oportunidades de las que hemos hablado en este foro, en donde, bueno, pues México y Estados Unidos, no nada más como gobiernos, sino como sociedades, pueden impulsar una agenda muy importante. Nosotros desde la Universidad de California empezamos ya unos diálogos de energía con la intención justamente de involucrar a los expertos en ambos lados de la frontera para identificar dónde están esos temas que requieren más investigación y que requieren sobre todo un enfoque bilateral. Es decir, no nada más el enfoque desde el lado de Estados Unidos o el enfoque desde México, sino cómo podemos ver estas oportunidades que hemos enunciado aquí, pero que requieren de ciencia, porque muchas veces se toman decisiones de política pública sin una base científica. Bueno, acabamos de pasar de los años oscuros de una administración en Estados Unidos que no creía en la ciencia. Hoy estamos regresando a una administración en donde sí la ciencia va a jugar un papel muy importante y por lo tanto las universidades también. Entonces, desde la Universidad de California estamos impulsando no solo esos diálogos, sino investigación bilateral. Estamos viendo las oportunidades que la transición energética ofrecen para la innovación y a través de la innovación que las universidades puedan ofrecer soluciones para la generación de empresas y por lo tanto generación de empleos. Obviamente las universidades también tienen un papel importantísimo en el desarrollo del talento y de una fuerza laboral que pueda responder a esas nuevas innovaciones. Porque bueno, pues sí, ya sabemos que pues, los programas tradicionales pueden estar integrando los temas de sostenibilidad, pero la evolución de este tema de la transición energética, o sea, no nada más desde una perspectiva de política pública, sino la realidad nos demanda acelerar
las habilidades, las capacidades y el conocimiento que necesitan los estudiantes para responder a esas demandas, políticas públicas, obviamente el sector empresarial, obviamente el sector social, que cada vez más, como seguramente mencionará Adrián, se está volviendo muy especializado. Entonces, las universidades tenemos un rol central y en la Universidad de California estamos impulsando con nuestros socios en la UNAM, en el POLI, en el CINVESTAF, pero también muchas universidades regionales, una agenda muy rica en torno a este tema con una perspectiva también multidisciplinaria, porque no podemos nada más tomar el tema energético como tal. Ya dijimos aquí que el tema de cambio climático es comprensivo y requiere tener esta visión desde muchos campos de conocimiento para tener las soluciones que requerimos. Mil gracias, Isabel. Adrián, creo que Isabel puso la vara muy alta, es cómo generar optimismo desde los sectores. Creo que nos explica muy bien cómo la academia puede ser un productor de soluciones de esperanza, valga la palabra. Te toca argumentar el caso por el sector social, organizaciones no gubernamentales. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué podemos esperar de ustedes? Hablo ahora sí de ti como protagonista en este sector. Gracias, Luis Miguel. Me quito entonces mi pedazo de cachucha de académico, pero sí, mira, yo creo, y esto no es, espero no suena retórica del lugar común, necesitamos en México establecer un nuevo pacto entre el gobierno y los diferentes grupos de la sociedad. Yo quiero separar lo que son los partidos políticos, los grupos políticos, y el permanente golpeteo de los que están adentro con los que están afuera y los que están afuera contra los que están adentro. Eso ocurre en cualquier país democrático y bueno, eso genera un montón de cosas. Pero yo haría un llamado, y ahorita hablo en particular a la sociedad civil, haría un llamado al actual gobierno a acercarse con los grupos que mencionaba Isabel, con la academia, con las universidades y con los grupos de la sociedad civil, establecer un pacto constructivo. Nosotros ni en la academia ni en los grupos de la sociedad civil, hablo de los grupos, digamos, que llevan muchos años persiguiendo causas justas, nobles, que intentan de la mejor manera, igual que el gobierno, beneficio a sectores amplios de la sociedad. Curiosamente, coincidimos en muchas cosas, pero el gobierno actual hace ver como si fuéramos enemigos. Que no se confunda, no somos enemigos del gobierno. Podemos discernir de la manera como quiere hacer las cosas, pero no somos sus enemigos, y lo que queremos hacer es extender la mano a dialogar y a ayudarle a formular las políticas que el país necesita. Los grupos de la sociedad civil han jugado siempre en México, como lo hacen en las democracias del mundo, un papel para dar voz a muchísimos que no tienen voz, para señalar con claridad y al margen de intereses de grupo creados o económicos, poner sobre la mesa problemas ambientales, problemas de cambio climático, problemas de género, de equidad, de injusticia, las cosas que normalmente no salen a relucir. Es gracias al tremendo papel de los grupos de la sociedad civil en todas estas áreas que los países avanzan a ser mejores democracias. En México lo han demostrado, entonces no se vale que se quiera tomar como enemigo a la sociedad civil. Al contrario, estamos como pocos grupos, quizá nada más como la academia, listos para sumarnos, a ayudarle al gobierno a formular mejores políticas. Será y es posible con estos grupos y con los académicos, es mucho más fácil que construir acuerdos con grupos que tienen interés político, como los tiene el propio gobierno, que están en diferentes aspectos de partidos y demás. Ahí es muy complicado, pero no desaprovechemos la oportunidad de construir juntos mejores cosas. Termino con el ejemplo que di hace rato. A ver, ¿cuál sería una de las extraordinarias políticas de un país totalmente progresista, un instrumento de mercado que ayudaría a recaudar recursos al gobierno, que mucha falta le hacen? Claro, los que tiene, que los gaste mejor, pero la cuestión del precio, del impuesto a las gasolinas, por supuesto que políticamente ningún gobierno en su juicio se atrevería porque se le viene encima.
Bueno, construyamos con la sociedad civil, salgamos a un diálogo en donde despoliticemos la formulación y aplicación de las políticas y las decisiones que necesita el país, y que no todo sea un cálculo político, que no todo sea un cálculo político de unos y otros, porque si no, entonces sí, no vamos a avanzar, y que no sea, con esto termino, que no tenga que ser otros países más poderosos que vengan directo o indirectamente a incidir en lo que México decide soberanamente, sobre todo cuando tenemos grandes oportunidades de hacer cosas que no estamos haciendo en nuestro beneficio. Apertura, civilidad, y un poquito más de receptividad, y desde luego tirar a la basura todo eso del maniqueísmo, de que si no estás conmigo, pues estás en contra mía, etcétera, etcétera, de lo que tanto se ha hablado. Así que aquí estamos los grupos de la sociedad civil, son muchos los grupos, mucha capacidad y sobre todo un deseo constructivo de ayudar y sumarse a tener un mejor país. Mil gracias. Rosanetti Barrios, tú mencionaste en algún momento dos grandes corporaciones que en algún sentido son emblemáticos del cambio de paradigma, BlackRock y General Motors. Me gustaría pedirte, sin que sea restrictivo, si nos puedes compartir tu reflexión sobre el papel que puede jugar el mundo de las empresas y si hay alguna ventana para las MIPYMES, porque una cosa es ser el mayor gran fondo el fondo de inversión más grande del mundo, ser una de las grandes automotrices, y otra, pues literalmente tener un taller mecánico. Claro. Claro, sí, con muchísimo gusto. Te agradezco mucho esa pregunta. La iniciativa privada está, digamos, para ajustarse a lo que establezca la política pública. No hay que confundir, la iniciativa privada tiene una serie de objetivos, incluso que pasan pues por temas sociales, pero no le corresponde, hay que tener muy claro, no le corresponde invadir la otra esfera, de lo contrario caemos en un caos. Sin embargo, yo lo que tengo muy claro, y hay que ver los otros países que están tomando justamente estas políticas, es que si a la iniciativa privada tú le pones claras las reglas, tú dices, mira, de esto se trata, así se va a jugar este juego en el país, yo te aseguro que hay muchísimo interés por participar. Vuelvo a repetir, el potencial de México es gigantesco, por lo tanto, y los mecanismos legales están puestos, siguen vigentes hasta el momento, y por supuesto que requiere ajustes, y es perfectamente válido que cada gobierno tome su sello, digamos, y lo imprima en el desarrollo de esas políticas. Entonces, a mí me parece, tratando de aterrizar esta respuesta, las empresas ven por su mejor desarrollo, por sostenerse en el tiempo. Sostenerse en el tiempo hoy pasa necesariamente por cuidar el medio ambiente. Sí o sí, nadie ya lo está dudando, insisto, porque si no, no encuentras financiamiento, porque el riesgo de que pierdas plantas, en fin, es gigantesco. En fin, por una serie de razones, las empresas hoy están esta plena conciencia de la necesidad de acelerar la transición energética. Bajo este contexto, insisto, la política pública es el empujón necesario para que venga inmediatamente la inversión, que requiere absoluta certeza legal. Y pues creo que en ese sentido sí hemos adolecido bastante en estos primeros 2 años de gobierno. Me parece a mí, insisto, que es importantísimo que se entienda entonces que la transición energética es un tema que nos incumbe a todos, que nos afecta a todos y que es transversal, más allá que sí, ya se explicó, creo aquí bastante de manera muy profunda, que es una política que está adoptando nuestro principal vecino y socio comercial, nuestro vecino y principal socio comercial. Pero es entonces una obligación de todos para sostener el futuro. Ahí está la iniciativa privada, está dispuesta. Y regresando al tema de las MIPYMES, que me parece una excelente observación. México tiene necesidad, por supuesto, de apoyar a quien genera prácticamente el 60% del empleo en este país, que son las MIPYMES. Entonces, es en la política pública en donde se puede encontrar esta posibilidad
de desarrollo de proveedores locales. Eso es un proceso, no ocurre de un día para otro. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Las subastas de largo plazo se hicieron a tecnología abierta con un fin económico, lo que resultara más barato iba a ser lo que iba a ganar. Si se hiciera un ajuste, por ejemplo, y se hiciera una subasta a una tecnología, voy a suponer la solar, que es ahorita tan competitiva, se hacen subastas solo solares para determinadas regiones. Entonces ya tienes una masa crítica que eventualmente te puede detonar una nueva planta para desarrollar celdas en México. Y si eso ocurre, entonces puedes establecer mediante políticas públicas que haya posibilidad de que los proveedores locales puedan atender esas necesidades de esa nueva planta, para lo cual, entre otras cosas, se necesita la capacitación que mencionaba Isabel. Entonces es un círculo tan amplio que desde mi punto de vista de verdad alcanza para todo, pero se requiere tener en principio esta visión completa. Y hay un eje más que no quiero dejar de comentar en este foro, que es la perspectiva de género. Es fundamental incorporar dentro de las políticas públicas, particularmente en el tema de transición energética, una perspectiva clara de género. Las mujeres son por mucho, dentro de todos estos grupos, digamos, de mayor vulnerabilidad, las que reciben la mayor carga por diferentes razones, porque son las que se quedan a cocinar, porque son las que si no alcanza el dinero se queda la niña y sale el niño a la escuela, en fin, una serie de cosas. Entonces, a mí me parece que por razones otra vez financieras, las finanzas sustentables están exigiendo a las empresas que tengan este tipo de políticas de inclusión. La política pública puede impulsar esto, puede meter un motor que acelere y recogerlo, de forma tal que poder incorporar a las mujeres a las áreas productivas necesariamente redunda en un crecimiento económico, en un desarrollo económico más acelerado y bienestar social. Y ese sería mi comentario. Solo cerrar, de verdad, gracias Isabel, gracias Rosanetti, gracias Adrián, gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo. El Economista, con este webinar que forma parte de su ejercicio de laboratorio de soluciones, reitera su compromiso por llevar las discusiones, yo diría, a un nivel donde encontremos puntos en común, donde subamos el piso de muchas discusiones, donde de alguna manera combatamos la polarización y encontremos sobre todo una visión de futuro en donde estemos todos. De verdad, mil gracias, muy buenas tardes.